Bueno, bienvenidos a este espacio que tenemos el día de hoy con ustedes. El día de hoy me acompañan dos maestras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que ellas hicieron parte de la escritura de este hermoso libro del cual vamos a hablar el día de hoy. Ellas son Gina Velandia y María Teresa Suárez. Profes, bienvenidas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, pues agradecerles el espacio que nos brindan el día de hoy y pues empecemos con las preguntas. La primera es que quisiera saber qué las llevó a explorar el tema del miedo como una fuente, como una ¿qué? No leo, perdón. ¿Qué las llevó a explorar el tema del miedo y cómo fue esa relación con las personas con las que trabajaron? Bueno, más que dar una explicación de por qué el miedo, a mí me gustaría enfatizar en dos asuntos fundamentales que tienen que ver con la relación entre los discursos y la construcción cultural de las emociones desde una mujer maravillosa que se llama Sara Ahmed. Y ella nos plantea que las emociones son una construcción cultural, uno aprende de las emociones y se potencian en determinados momentos. El libro básicamente es producto de una investigación de dos fases que llevó varios años y que tiene como antecedente una red de trabajo entre Argentina, México y Colombia, donde intentábamos mirar el tema de el conflicto social, el orden político y los discursos mediáticos. En este caso, nosotros intentamos mirar cómo se representaban los asesinatos de los líderes y las lideresas sociales en el periodo de 2018, que fue un periodo de cambio de gobierno, y en el 2020, en el periodo de la pandemia. El libro recoge las dos fases, ¿sí? Y ustedes saben que los corpus, cuando uno trabaja corpus, los corpus te van diciendo por dónde hay que ir. Y uno de los asuntos que nos llamó la atención en este trayecto tiene que ver con las maneras como nosotros, dentro de la rutina y la práctica periodística, y también por un tema de espacios y demás, no nombramos actores propiciatorios, bien sea porque no sabemos, ¿sí? Y porque tampoco se trata de señalar a nadie, sino que la ausencia de actores en específico genera una potencia del miedo en términos de lo que plantea Ahmed. Sara Ahmed plantea que el miedo se potencia cuando hay desregulación de movimiento de unos actores, los asesinos, y regulación del miedo, regulación del movimiento de las víctimas, ¿sí? Y entonces esto nos llevó a pensar que en la manera como nosotros acostumbramos desde el periodismo a titular, hay unas formas en que se le deja un radio de acción muy fuerte a los anónimos asesinos. Eso potencia el miedo porque tú no conoces al actor, y esto entra en diálogo con la metáfora del fantasma, la fantasmagoría que desde niños nos han enseñado. Al fantasma se le tiene miedo, ¿sí? Entonces, digamos que eso, ahí hay un sistema de representación muy importante en relación con esa idea de la construcción del miedo, que además la potenciamos en los discursos y en todos los escenarios de la vida social. Aparece esto como una construcción cultural que nosotros aprendemos, nosotros y nosotras, y nosotras. Perfecto, profe. Ahora te quiero preguntar a ti, profe, ¿cuál fue el mayor desafío al escribir este libro y cómo lo pudieron sortear? Bueno, yo creo que cuando se hace, digamos, nosotros trabajamos sobre la base, no son como personas, sino nosotros trabajamos sobre los discursos, en este caso de la prensa hegemónica El Tiempo. Esa es la base. Allí encontramos cómo está muy naturalizado, digamos, tú lees la noticia, los titulares, y
si tienes una mirada que no ha sido como construida para entender qué realmente es lo que están diciendo esas palabras, el discurso pasa de manera natural sin que, digamos que inconscientemente te estés dando cuenta de lo que realmente está diciendo. Entonces, esos discursos, hay una etapa en la que hay que como escarbar, desmenuzar cada palabra, cada construcción de las oraciones con respecto al suceso. Aquí hablamos como de los silencios, los miedos que se construyen como un miedo colectivo desde unos silencios. Y como decía María Teresa, en donde en últimas pareciera que no existe la víctima, pero tampoco el victimario. Entonces es como la base del espectro. ¿Sobre qué? Sobre algo que se nombra, pero que se enuncia, pero que cuando vas a mirar la cara de los líderes sociales son cifras. Entonces digamos que fue de mucha dedicación, ¿no? Digamos, los retos era poder empeñarnos en tener toda esa dedicación para hacerlo con mucha finura, con mucha profundidad en la lectura de los discursos. Hay un desafío que es brutal cuando uno hace este tipo de trabajos, porque nosotros somos 4 investigadores, 2 investigadoras y 2 investigadores y un egresado. Y el desafío, primero, un desafío, la pandemia. La pandemia que nos puso en unos escenarios de lo humano muy complejos, a todas y a todos. Y el segundo, ponernos de acuerdo, ¿sí? Trabajar en equipo es de las cosas más enriquecedoras, pero también que tiene unos grados de complejidad muy fuertes, ¿sí? Entonces creo que ese fue un elemento muy importante que pasa por lo humano. Muy bien, ahora me quiero dirigir a ese papel que tiene la cultura en la construcción del significado en torno a la violencia y al miedo. El papel de la cultura en torno a la construcción del significado de la violencia y el miedo. Bueno, por supuesto que como nos decía María Teresa, el miedo y la violencia discursivamente es posible construirlas. Es posible que a partir del discurso tú digas ola de asesinatos de líderes sociales y desde ahí empieces a utilizar metáforas que lleguen a ser o confusas, opacas o poco claras para lo que realmente se está queriendo decir. Los están matando. ¿Quién los está matando? Entonces, desde discursivamente las palabras generan unos imaginarios que generan que la gente piense así, hable así, se exprese así para decir algo, pero realmente aquí nos pensamos es como a partir del lenguaje y la palabra estamos construyendo ese duelo y esa memoria que deberíamos construir desde este fenómeno sistemático del asesinato. ¿Algo que agregar? Nosotros partimos también, además de lo que plantea Gina, nosotros partimos de entender que las prácticas culturales tienen mucho que ver con las prácticas comunicativas y con las prácticas discursivas. Y esto implica que la cultura juega un papel preponderante en las maneras como nosotros venimos construyendo las formas en que nombramos los fenómenos sociales, ¿sí? Uno de esos fenómenos sociales que hemos creado pues es la violencia, o las violencias, porque no son de una única manera. Y las maneras como nosotros cuando hablamos de cultura estamos hablando de formas en que acostumbramos y formas en que aprendemos, ¿sí? Entonces nosotros aprendemos a odiar, culturalmente hablando, ¿sí? Aprendemos a nombrar, ¿sí? Y a relacionar semánticamente cosas, ¿sí? Entonces digamos que la cultura es quizá uno de los elementos fundamentales que desde nuestra perspectiva es necesario cuestionarnos frente a las maneras como nosotros nombramos esos fenómenos, ¿sí? Frente a lo que plantea, Gina trajo un ejemplo muy dado desde la cultura, y es que nosotros solemos, y eso nos lo enseña muy bien Hannah Arendt sobre las violencias, y nos lo enseña Neila Pardo con sus metodologías de estudio del discurso,
cómo nosotros nombramos las violencias, y esto viene de la teoría funcionalista, nombramos las violencias o las equiparamos con fenómenos violentos. Ola de asesinatos no cesa. Ese es un titular que pareciera estar dentro de la rutina, ¿sí? Y lo repetimos, ¿sí? ¿Y qué significa la metáfora de la ola frente a los asesinatos? ¿Sí? Y lo aprendemos. Porque hay un asunto que nosotros consideramos en este trabajo, desde este trabajo más bien, y desde la experiencia que hemos venido recogiendo en investigación, y es que pocas veces reflexionamos, ¿sí? Porque no hay tiempo, porque por muchos factores, pocas veces reflexionamos el tema de las violencias a la hora de contarle a la gente los fenómenos de violencia. Y eso es una responsabilidad enorme, es un ejercicio, es un problema ético, ¿sí? Por eso es que necesitamos que los estudiantes de comunicación se formen de la manera más adecuada para encarar las distintas violencias, el contarle a la gente los hechos violentos, para ampliar la comprensión y no para cerrar la comprensión de los fenómenos. Así como existieron momentos memorables en la construcción de este libro, también debieron existir momentos memorables. ¿Sí? Entonces, así como nos contabas ahorita los desafíos que tuvo esto, cuéntanos también o cuéntenos un poquito sobre esos momentos memorables que tuvieron en el proceso de elaboración de este libro, que tuvo, me imagino, un tiempo largo en la construcción, no fue algo de hoy para mañana, y menos con un tema tan fuerte como es las violencias y los homicidios de líderes y lideresas sociales. Entonces, cuéntanos. Bueno, en Hannah Arendt encontramos cómo el pensar nos hace humanos, y para eso hay que intentar comprender. Ese es nuestro ejercicio. No es como decir esto es bueno, esto es malo. No. Es intentar comprender. Y en este proceso de investigación, en donde, tengo que decirlo, la doctora María Teresa Suárez, maestra, han sido unos aprendizajes en los que yo no te puedo decir que me he sentido emocionada, feliz. Me he sentido emocionada porque he comprendido. Y llegar a ese momento de escarbar, leer, entender, contraponer y por lograr como vislumbrar lo que pasa ahí, lo que se reproduce en la lengua, en la palabra, en los discursos que la gente transita, sí, por donde transitan los discursos entre la gente. Eso ha sido un sentimiento que pocas veces en mi vida he sentido, como una emocionalidad desde un lugar muy duro. El asesinato de los líderes sociales, hubo momentos en que nos rompió, como que nos tocaba parar y decir, wow, qué fuerte, tenemos que seguir. Para mí eso ha sido memorable, porque siento que me ha construido, que me ha hecho crecer, que me ha dado muchas herramientas, repito, para poder pensar, para poder juzgar, para poder ser más humana. ¿Algo que agregar, Rob? Sí, yo creo que un momento memorable, y esto es un poco superficial, pero no es superficial realmente, fue cuando salió la primera edición, la edición digital, porque además el diseño es muy bello. Aquí tenemos que agradecerle a Leonardo Bernal, que fue el editor del proyecto, que estuvo en la jugada brutalmente. Otro momento emocionante previo para mí fue cuando me entregaron las ilustraciones. Este libro es de los corazones, y tiene unas ilustraciones de Laura Valentina Salamanca Bello. Ella es estudiante de Lingüística y Antropología de la Universidad Nacional y es una ilustradora bellísima. Entonces, poner en juego las ilustraciones, poner en juego los capítulos, con la capacidad creativa de Laura, más
el diseño, y ya cuando lo vemos fue una cosa muy emocionante. Y recogiendo un poco lo que plantea Gina, darse uno cuenta de cosas de las que tenía intuición, yo creo que es una vaina muy reveladora para el proceso formativo propio, ¿sí? Nosotros todos los días vamos deformándonos, afortunadamente, y esa deformación implicó un ejercicio de pensar lo profundo de la vida en relación con la muerte, con los asesinatos, pues para mirar uno en qué lugar se ubica de comprensión, ¿sí? Y de formación, porque Colombia es un país, en la generalidad, es un país donde no hemos logrado comprender la dimensión de las violencias, ¿sí? Y esto está relacionado con lo que estamos viviendo actualmente y está relacionado con lo que hemos vivido. Nosotros hemos transitado una vida republicana sobre las violencias y no lo hemos reflexionado. Esto no es un asunto casual, el asesinato de liderazgos sociales, sino que es parte de todo un proceso de violencias que lo hemos venido viviendo desde más de 500 años. Y lo más revelador es que haya todavía sectores de este país que aplaudan la violencia, porque es que las violencias son muy funcionales, ¿sí? Para mantener el statu quo. Entonces, bueno, digamos que eso es como lo más de las cosas reveladoras de entender estos fenómenos, que falta mucho por entender, obviamente. Total. Bueno, ya para cerrar, quisiera que nos dieran, o a los que los están viendo más bien, les dieran un consejo a los que les gustaría y a los que quieren utilizar el análisis del discurso como una herramienta para abordar las injusticias sociales y promover el cambio. Dos cosas. La primera, Van Dyck dice, el análisis crítico del discurso es para dar voz y poder a quienes no tienen el suficiente o la suficiente voz. Eso es lo primero. Y lo segundo, se tiende a decir quién escribió. Entonces, las personas no sabemos cuáles son las intenciones de las personas. No vemos a las personas que lo escriben. Miramos esa institución de donde viene ese discurso y qué dicen las palabras, o sea, cómo lo podemos comprobar. Es que ahí dice, no especulo, es que la intención de esto fue, no. Comprendo en la estructura esas reflexiones a las que me llevan todas las herramientas que me da pues la teoría de los análisis de los análisis de discurso, del análisis crítico del discurso. Pues yo, más que consejo, yo creo que es necesario entender que los estudios del discurso en perspectiva crítica son más que una herramienta, son una postura teórica que recordemos que esto parte de la teoría crítica y demás, y acá en América Latina han habido unos desarrollos muy importantes, y pongo solamente un ejemplo de mi maestra Neila Pardo, donde nos ha mostrado rutas, ¿sí? Y esto lo pongo en diálogo con la posibilidad de entender que nosotros somos seres en y desde el discurso, ¿sí? Los discursos son prácticas sociales, prácticas semióticas, y nosotros vivimos todo el tiempo sumergidos en discursos, ¿sí? Discursos viejos que tomamos y resignificamos, y eso yo creo que más que un consejo frente a los discursos, yo creo que un deber ético de nosotros en la academia, en las universidades, y esto es para los estudiantes y también para nosotros los profesores, un deber ético es intentar formarnos desde poniendo en diálogo los saberes, las teorías
y los haceres que nos convoca, porque es que en este momento el modelo neoliberal, que está en su máximo esplendor de deshumanización, pues lo que te está planteando es no te formes. ¿Para qué te formas si tú necesitas mucho hacer y demás? Pero si tú no pones el hacer en diálogo con lo que otros han escrito desde sus experiencias, que son las teorías, pues es muy difícil construir una posibilidad de transformación propia y hacia la afuera, que vendría a ser algo que tiene que ver con el cambio social. Bueno, pues nuevamente agradecerles por el A ti, espacio que nos brindan, muy interesante este trabajo. Quienes tengan la posibilidad de ir y buscar este libro, está en digital, no sé en qué librería está, o cómo lo pueden conseguir. Este libro está en el repositorio de Uniminuto digital. No tenemos todavía la fecha, pero vamos a hacer lanzamiento en la Filbo 2024. El libro, muy generosamente en editorial, lo han puesto como revelación editorial de Uniminuto. Entonces, una vez tengamos la fecha, estaremos contándoles para que nos acompañen en ese proceso que está chévere también. Entonces, si tienen la oportunidad, vayan, búsquenlo, léanlo, porque realmente, vean, es maravilloso todo el trabajo que han hecho estos docentes investigadores a la hora de hablarnos sobre este tema que pues lastimosamente cobija no solo a Colombia, sino que también a muchas poblaciones latinoamericanas y que a veces se silencia desde los discursos. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Este espacio multiverso es para esto. Entonces, gracias aquí por la las esperamos. invitación. Muchas gracias. Gracias. Con el próximo.